Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al Capítulo 19 de Okamo Podcast, donde hablamos de todo, pero no tenemos idea de nada. El día de hoy va a ser un capítulo especial. Quisiera empezar, queridos hermanos, tomemos de la mano. El día de hoy es un capítulo especial porque vamos a hablar de la espiritualidad. Hoy justamente estamos grabando el 20 de julio, que se está celebrando al mismo tiempo el Día de la Virgen del Carmen. Se conmemora la Virgen del Carmen, que acá según la cultura colombiana es la patrona de todos los conductores. Entonces me parece pertinente porque acá todos manejamos, ¿no? Pero hoy no es el Día de la Independencia. También, Yo no conocía era por eso. Sí, pero se están juntó por celebrando. el domingo de Día Carne. Es el cumpleaños de una ex también. Es un día maravilloso. Conmemoremos. Pero era muy espiritual, ¿o no? No, más bien que no. No, solo me acordé ahorita que miré la fecha, fue como, ay, Y preciso se llamaba Carne. Doña Carmen. Es que ya no era una tía. una sugar. Pero bueno, sí, efectivamente, pues se nos hizo pertinentes de pronto hablar el tema de la espiritualidad. De pronto, pues no tanto a nivel tan religioso, de pronto lo podríamos llegar a tomar. Y de pronto quisiéramos comenzar con eso. ¿Qué significa para cada uno de ustedes el tema de la espiritualidad o cómo la ven? Porque pues a mí se me hace primero curioso que de alguna forma pues la misma cultura lo acerca a uno o como que lo exige, ¿no? En algún momento pues creer en algo, ¿no? Todos, yo creo que acá Sí. todos pues empezamos con una crianza católica, la mayoría, que creo que Fabi, la familia Fabi es de otra línea, Entonces, pero todos tenemos una Pero, línea pues, pues, sí, dedicada a la enseñanza cristiana y todo. De alguna forma pues fuimos forzados, por decirlo así, a creer en algo, pero interesante cómo las vivencias que hemos experimentado, lo que hemos aprendido, nos llevó no a eliminar esa idea de nuestras vidas, sino de alguna forma a enriquecerla un poco más, ¿no? Que yo creo que, digamos, personalmente, recuerdo que la historia con mi hermano es que, pues, nosotros, de hecho, yo hasta tengo la confirmación, pero entonces cuando mis papás se separaron, la esposa de mi papá, ella venía de esta línea también del cristianismo, entonces nosotros desde muy temprana edad empezamos a ver un poco como esos contrastes, ¿no? Ujú. Y empezamos a generar ese tipo de preguntas, de inquietud, de por qué se supone que es un Dios, ¿no? Se supone que es un solo Padre para todos, porque aquí lo adoran de una forma, porque acá dicen otras cosas de Él, porque hay conflicto entre ellos dos. Y poco a poco empezamos a cultivar todo este tipo de inquietudes y todo, que, digamos, yo también, pues personalmente yo sí tuve mi época de ateo, por decirlo así, hubo una época en que me sentí bastante distanciado de cualquier idea de Dios, de ser superior o lo que Ser fuera. supremo, o algo Pero también reconozco que conforme continué leyendo, aprendiendo incluso de filosofía y de muchos más temas, me parece curioso porque esa información, en vez de alejarme de esa idea, me hizo fue acercarme mucho más a ella y definirla mejor, ¿no? O sea, un poco más contextual a mi experiencia. Y hoy en día estoy casado ya con la misma idea. Igual siempre creo que es bueno tener la mente abierta para nuevas ideas, opiniones. Pero en ese momento ya llevo varios tiempo casado con esa idea que me parece bastante sólida, pero pues adelante, después la charlamos un poco. Ok, sí, en mi caso pues también, de verdad, lo que decía mi hermano, el tema de que pues desde muy pequeños, incluso en el colegio, que creo que no va a llegar a cambiar, siempre va a haber una materia que se llama religión, ¿no? Y por lo general era religión católica, no, digamos, no permitían o no daban como ese sabrebocas a otro tipo de religiones y demás. Entonces efectivamente uno desde muy pequeño era casado con religión católica, pero efectivamente gracias a ello, de pronto un poco en su momento obligados, de que, oiga, no, venga, vamos a ir a misa, pero misa de otra religión, no me acuerdo cuál era. Sí, no, es que No era tanto cristiana, era cristianos o algo evangélicos, era un poco así. más radical, ¿no? Creo que Sí, era más fuerte porque sí, con el tema de la vestimenta, de las actividades que se hacían de jóvenes, no sé, algo. El diezmo un poco más Entonces, alta claro. Entonces, como que digamos a raíz de eso, Del 20%. Sí, claro, hasta más, uno veía a veces sobrecitos y Diositos varios en balas, billeticos eso de acá. 50 ahí. Diositos en balo, estar aquí, cree y cree allá, de donde está el mal. Obvio, pero uy, el diezmo está más caro que el IVA. Sí, la verdad, Puesto que es la sí. religión. No, pues ahorita se supone que es el 10%, ¿no?
Pues pues sí, en esa religión la vas a ver. por el diezmo. Diezmo es el Siempre es diezmo. Y 10. no sé cómo sigas ahorita, pero tengo entendido que hay varios países en el mundo en que estas iglesias no pagan nada de impuestos. No pagan impuestos. Ujú. Sí, Que eso es exentas de absurdo porque impuestos. es una de las industrias que más mueve dinero. Se supone que no están vendiendo nada, entonces pues no genera Están como vendiendo las... fe. Se supone. Pues por eso se La supone, salvación. se supone que no están vendiendo un producto tangible. Ajá, se Pero supone. pues sí están obteniendo pues recursos de... Sí. Y un par de Biblias por Claro. ahí, por debajo de mesa. Sí, no, curioso como... No sé, pues es que yo creo que de alguna forma también es algo muy, muy humano, es inherente a nosotros el buscar esas respuestas más allá Esas de lo físico, explicaciones. esas explicaciones que nos den un sentido de vida. Porque creo que de pronto los primeros que empezaron a tener esas inquietudes, para ellos era agobiante el imaginarse completamente solos, ¿no? Ujú. Imagínense pues la vastedad, en ese momento digamos del planeta, pero cuando empezamos a aprender del espacio, del cosmos, de todo lo que hay allá y conocimos la inmensidad de esto, creo que lo primero que nos generó fue angustia, miedo, Claro. estamos solos, ¿no? Pero cuando ya nos hacemos una idea de un padre protector, de alguien que nos guía, que nos cuida, nos escucha, nos sentimos un poco más aterrizados, Más con menos alivianados. incertidumbre. Ujú. Exacto. Lo que Sí, pasa es como que más cuidado, sí. sí, lo que pasa es que si nosotros vamos por la vida sin creer en absolutamente nada y siendo completamente lógicos, digámoslo, pues tenemos que estar presentes o bueno, pendientes de absolutamente todo lo que depende de nosotros. Y siento yo que es una carga muy pesada para llevarla uno solo, mientras que si uno tiene la idea de que hay un ser superior o algo más allá que bien o mal depende de cómo uno se comporte, las acciones que uno lleve, lo que, bueno, las decisiones que uno tome en su día a día, lo va a llevar o a hacer mejor, o sí, como a tener los resultados o no, pero dependiendo de lo que usted haga, pero sabiendo que hay como un ayudante, digámoslo, como una, no sé cómo decirlo, como una mano derecha, como, sí, como alguien ahí que lo Sí, está porque ni apoyando a Sí, siquiera- un uno. apoyo, sí. Porque ni Mano siquiera izquierda, sí. solo derecho. Sí, no, pues Como ese periodista. pues hace... No, revolución. Solamente, digamos que soltarle toda esa incertidumbre del futuro a alguien más, dejarla como en manos de alguien más, entre comillas, y saber que nosotros únicamente tenemos que pues, cumplir con nuestra parte, que es, o sea, bueno, no sé, dependiendo de cada persona será diferente, ¿no? Pero en algunos casos es levantarse temprano, ir a entrenar, leer diariamente, analizarse personalmente, qué hizo bien en el día, qué hizo mal, bueno, lo que sea, y tener como esta intención de mejora, de cambiar y de pues, siempre crecer pues en todos los sentidos. Pero entonces sabemos que cumplimos con esa parte y lo demás se lo dejamos pues a ese otro ser que es el que se encarga. Yo también tuve un tiempo, o bueno, mi crianza también fue 100% católica, yo también tengo hasta la confirmación y Todavía tiene las marcas del escapulario en las piernas. Todavía se pone la cruz acá. no tan así, pero sí, yo era bastante creyente, hasta que sí, no sé, también en un momento como que yo siento que eso es necesario, o sea, llegar como a ese punto en el que uno pues duda Ujú. pues, de ese ser superior, porque pues a veces pasa mucho, o a mí me pasaba mucho, y era que yo le pedía, o sea, yo pues le agradecía, pero también le pedía muchas cosas, y le pedía, y le pedía, y le pedía, y nunca nada cambiaba. Entonces, pues ya después entendí que pues no es que las cosas cambien porque uno se las pide a Dios, las cosas cambian porque uno las va No haciendo toma cambiar acción poco a poco, exacto. respecto a ella. Ujú, entonces, no Pero es- pero no cree que Dios de cierta forma influye en algo ahí. ahí ¿Qué es a piensa? donde voy, porque ya después cuando volví a tener como ese pensamiento bonito de no, o sea, sí quiero pensar en Dios, ya hablo con Él, hoy en día pues siento que tengo una buena relación con Él, no es como que rece todas las noches o le pida todas las noches, pero sí pues agradezco por lo que tengo, cuando tengo, no sé, algún inconveniente o algo, pues sí, como que pues hago el ejercicio Ahí de sí pedir, Dios, de, ahí sí está de Dios. solicitar. Ahí sí existe Dios. No, o sea, por eso le digo también muchas veces para agradecer o me pasa mucho que, no sé, digamos en la moto o algo, algún susto o cualquier cosa es como, o sea, Dios, muchas gracias porque ni siquiera yo sé cómo me salvé, cómo me libré de esto, lo que sea. Y pues para mí es bonito tener eso, o sea, porque pues usted no simplemente le está agradeciendo al universo, le está agradeciendo pues a un ser que está ahí o en todo lado, ¿no? Pero pues está presente siempre. Y
una frase muy bonita que pues la tengo siempre presente, que la conocí cuando volví como a hacer, o bueno, cuando comencé ya con la espiritualidad de manera voluntaria, y es que Dios siempre quiere, pero todo depende de nosotros. Y entonces es como eso, lo que les decía, o sea, nosotros no podemos simplemente pedir y pedir y pedir y siempre hacer lo mismo y estar acostados en la cama todo el día porque pues nada va a Sí, cambiar. claro. Pero pues si decimos, Dios, ayúdame con esto, pero yo me encargo bueno, dependiendo de lo que sea, pues hacer mis labores, hacer mi parte, pues sí o sí vamos a lograr las metas, sea por Dios o sea por nosotros, o sea por el conjunto de ambas cosas, pero sí ayuda. Sí, no, pues igual creo que como ustedes, yo pues también crecí en un ambiente religioso, en un ambiente pues cristiano, donde pues sí tenía que ir todos los domingos a misa, y bueno, a misa no, es a culto, Al a culto, se le dice en esta religión. Con el pastor. Y pues nada, pues uno igualmente desde pequeño uno casi no tiene como eso de cuestionarse, sino simplemente uno uno acepta pues lo que pues sus padres le enseñan, ¿no? Sí. Entonces pues sí, como pues sí fue pues una etapa pues bonita pues por el hecho de que uno le enseña muchos valores, porque igualmente pues hay que reconocerlo, dentro de la religión sí enseñan cosas que a uno de cierta forma lo van formando como persona, ¿sí? Que no robarás, que sí, pues no matar, no hacer como ese tipo de cosas que se afectan pues a los demás. Entonces pues creo que por ese lado pues sí siento que se adquieren muchos valores religiosos, pero también ya a partir de que fui creciendo, incluso ya siendo adulto, me empecé a cuestionarme ese tipo de cosas, si realmente existía Dios, si realmente es, o sea, si realmente es como en la iglesia lo menciona, porque pues también empecé a escuchar información, empecé a cuestionar, empecé a investigar, a indagar, y cada vez me daba cuenta de, o sea, otras cosas, ¿sí? Como, pues precisamente pues, o sea, me di cuenta de tantas cosas que ahorita pues llego al punto que para mí Dios es prácticamente casi que todo, o sea, pues pueda que incluso llegue a aparecer como un significado como ellos lo refieren, pero pues ellos lo refieren más como un humano, ¿no? Bueno, no sé si como un humano, sino como Sí, un sí, ser, de Un hecho, ser sí, un poco esa más. es la un ser un poco atribuyen- más físico. sí, le atribuyen Ujú. características muy humanas Exacto. a ese Dios, que lo hicieron los griegos, lo hicieron pues todos los que empezaron estas religiones. Porque yo Exacto. creo que hoy en día la relevancia que realmente tienen las religiones es justamente lo que usted menciona. Porque realmente creo que sí hay muchas que ya pues deberían mandarse a recoger, por no decir todas. Pero siento que de alguna forma lo que sigue siendo relevante es que nos dan una guía moral para desenvolvernos y ser mejores ciudadanos, ¿no? Sí, para Porque trabajar en siento que, comunidad. Más que cierto, todo. porque siento que cuando una persona no tiene un Dios y, o sea, creo que como humanos siempre tenemos, es una disposición a crearnos un Dios. Entonces, si no lo encontramos ajenos, nuestro Dios nos convertimos, se vuelve nosotros mismos. Y eso se vuelve, digamos que es un poco conflictivo para con los demás, porque entonces la única ley en ese punto soy yo, lo que yo Yo quiero, creo mis que deseos, y pues voy a pasar por encima de todo porque pues, o sea, es mi forma de vivir la vida, así es como se me fue indicado que viva. Siento que eso es lo rescatable hoy en día de la religión. Pero por lo demás, no sé, creo que ese tema también, pues justamente como lo mencionas, el término que le damos hoy en día es espiritualidad, ¿no? Ujú. Lo que dice Fabián, yo también tengo ese tipo de creencia y para ponerle un término, para conceptualizarlo un poco, se llama panteísmo. Pronto para los que no sepan, el panteísmo fue expuesto por Spinoza por allá hace 400, 500 años. Y él básicamente dice que Dios es como fue como un impulso inicial que se expandió y tomó todas las formas que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces está en cada ser humano, está en cada objeto que hay. Básicamente es eso el panteísmo y yo también creo firmemente en eso. Yo también, cuando era católico, también cuando, digamos, pensaba en él o me refería a él, lo imaginaba así, tal cual como los Simpson, pues el hombre, Sí. la barba blanca, Ujú. Con su gigante. toga. Pues es que Exacto. de hecho en el catolicismo dicen que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de él, o sea, es un humano, entonces Exacto. Pues por eso es que yo muchas veces también lo interpreto, porque, o sea, no que sea un humano, sino que si está hecho a nuestra imagen y semejanza, significa que nosotros también, pues, somos Dios. Entonces yo, por ejemplo, lo veo muy reflejado, por ejemplo, en un animal, viendo un atardecer, viendo el mar, viendo así, como ese tipo de cosas como que me hacen sentir muy bien. Yo siempre digo, o sea, este es Dios, ¿sí? Ujú, O sea, sí. pueda que esté a nuestra imagen y semejanza, es porque nosotros como que tenemos esa energía de Él, sí, a mí, hacemos pues, parte de Él. Justo, a mí personalmente lo que me gusta de esa idea es que desde mi experiencia me generó un respeto
hacia todo lo demás, porque justamente es eso, como aterricé a Dios, ya transformé esa imagen de ese ser, de ese hombre barbado, lo difuminé y lo resignifiqué a que su esencia está en absolutamente En todo, todo. exacto. Eso me lleva a tener un respeto a no solo a las personas que amo, sino a cada animal que veo, no solo a mi perrito, sino a los perros de la calle. Yo llevo años sin matar una araña, una mosca. Sí, me pasa igual. Yo también incluso busco la forma de sacarlos. Exacto. Y es por eso, o sea, me parece bonita esa idea porque cuando era católico no la tenía. Y creo que por el contrario, cuando uno es católico o la mayoría de católicos, uno los ve y ellos lo que tienen a su mano siempre es el juzgar, la Sí. crítica hacia el otro, ¿sí? No son tan empáticos, no son tan amables con el prójimo como se supone que les indica su libro, su religión, guía, sí. sino que ellos, sí, o sea, ellos, no sé, se crecen con un sesgo y todo el que no cree lo mismo está mal, se va a Exacto. condenar. Ujú. Cambio el panteísmo, de alguna forma le hace a uno, Sí. le enseña a amar a todo, porque si Dios está en mí y están todos, pues yo no voy a ofender a Dios, ¿sí? Exacto. Exacto. Por ejemplo, en estos días tuve así como bueno, no una discusión, sino como estuve conversando con mi padre, pues pues sí, él aún continúa pues en la religión cristiana, ¿no? Sí. Y yo le decía mucho acerca de lo que está pasando que con Israel y con Palestina, pues porque ellos pues obviamente van muy a favor de Israel. Y yo le decía, pero papi, es justo que hagan ese genocidio, que maten niños, que maten gente inocente, solo porque la religión lo dice, solo porque la Biblia lo dice. Y me decía, pues sí, o sea, sí, porque ellos son los malos. Y yo, pero ¿por qué Pero es ¿por qué eso? O es sea, eso? sí, o sea, ¿por qué son Sí, malos? O qué sea, ¿por qué un concepción. niño es malo? ¿Sí? No, porque es que eso ya está escrito en la Biblia, que se va a generar Sí, sí, sí. una guerra mundial Y y no después sé. de eso es que viene la salvación y todo para el pueblo elegido. Sí, entonces Pero justamente eso que usted menciona es una de las razones más grandes que veo por lo que decía anteriormente, que ya están mandadas a recoger. Ujú. Porque lo que hacen las religiones es polarizar a las gentes, a las personas en ese sentido. Exacto. Y entonces solo yo estoy correcto y pues porque sí, o sea, tengo todo el respaldo, toda la validación de Dios, de mi Exacto. entorno, de mi iglesia, y entonces todo el que no está ahí está mal, ¿sí? Y eso es justo lo que ya no puede seguir pasando, o sea, porque pues sabemos que el conflicto sí o sí nos atrasa, nos frena, Sí. nos gasta nuestros recursos y todo. Entonces, pues, Exacto. por eso digo, no. O sea, bueno, sí, no, porque digamos que sí está comprobado que en la Segunda Guerra Mundial hubo avances tecnológicos que no habían habido anteriormente. Entonces, digamos que en ese caso específico el conflicto sí aportó para, pues, digamos que para el desarrollo tecnológico de la humanidad. No lo estoy defendiendo, obviamente, o sea, se puede llegar al mismo... Usted es un israelita, hijo. Ya aparece Jesús. Sí, sí, sí. Eso es el caso. Con parábolas. No, no, no. O sea, digamos que si la misma cantidad de personas le metieran el mismo empeño sin tener como esa intención de querer lastimar al otro, sino pues hacerlo de verdad, genuinamente por querer avanzar, se podría llegar incluso más lejos. Claro. Incluso ahí ese es el punto, ¿no? O sea, como, ¿por qué llegar a tener que promover como, no sé, viéndolo así, como ahorita lo mencionaba Javi, como que no, primero usted tiene que comer mierda y después sí va a ser libre, va a ser, mejor dicho. O sea, ¿por qué tener que promover como de una u otra manera, o sea, usted para poder obtener una liberación, como La un salvación. super encuentro, salvación, primero tiene que sufrir, pero sufrir de manera humana, Sí. ¿sí? O a consecuencia bueno, de los humanos, por decirlo Sí, así. sí, sí. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué usted tiene que primero que sufrir para después sí poder lograr encontrar la salvación? ¿No? Pues- Por lo de, ¿no? Que la llegada, que pues, o sea, los únicos que los Pues van a no sé en qué destruir, parte, o no sé en qué etcétera. parte diga de que las personas tengan que sufrir para alcanzar eso. Pues no sé en qué parte de pronto O sea, no, lo menciona. digamos, no, lo interpreto es por el tema de que, o sea, para que, o sea, cuando llega el propio, por decirlo así, El duro. van a empezar a ocurrir cosas, que van a empezar a muchas muertes, mucha Ah, destrucción, sí. mucha ta, ta, ta. ¿Por qué? Ujú. ¿Sí? O sea, ¿por qué va a tener eso? Es como si prácticamente me dijeran, no, para salvar la especie humana, o cualquier especie, hay que primero, como Thanos, hay que matar a la mitad, y la otra mitad supuestamente va a aprender a convivir, a ser Ah, mejores con ok. ellos mismos y demás, ¿sí? Sí, como que algo así como que es necesario, por decirlo así. Exacto, o sea, exacto. ¿por qué Como que de una u sí. otra manera, bueno, lo interpreto así, ¿no? Sí. ¿Por qué de otra manera me están diciendo, para que usted esté bien,
tiene que primero pasar eso. Digamos, esa y muchas otras son unas de las razones por las que yo dejé de ser católico, porque digamos, bueno, no sé, pero he escuchado que en el catolicismo se repite mucho la frase de que primero pasa, ¿cómo es? Primero pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico llegará al cielo. Y digo, o sea, no tiene sentido porque yo conozco varias personas, o sea, sí, pues con mucho dinero, que son las mejores personas del mundo que yo conozco, son amables, son queridas, apoyan a todas las personas que se les, o sea, sí que cada vez que tienen la oportunidad de ayudar no lo dudan dos veces y ayudan a las personas. Capaz que los presente. Pues digamos que a lo largo de la vida ya he ido como alejándome de ellos, pero los he conocido, ¿sí? Sí. En diferentes situaciones y todo esto, y es como, o sea, ¿por qué? O sea, porque es como que, No, pues yo- que si el catolicismo estuviera como promoviendo la pobreza, como acepte usted que es pobre, es como, no sé, me llega ahorita a la mente y es lo que pasaba con ¿cómo se llama el presidente? El que fue presidente de México, López Obrador. él, y Petro y Maduro, todos estos que decían que para ellos poder estar en el poder necesitaban era apoyar a los pobres, porque pobres siempre van a haber. Y qué pasaba era que Pronto cuando porque es los en masa. pobres dejan de ser pobres, pues dejan de apoyarlos a ellos. Siento que de pronto el catolicismo, no sé si las demás religiones, yo hablo pues desde mi conocimiento, están haciendo lo mismo. O sea, toda la cantidad de gente pobre que hay es a los que tenemos que llegar porque son los que nos apoyan a nosotros. Pienso que es porque es mayoría, de Exacto, una u otra sí, manera, ujú. y pues pienso que es más un conflicto de intereses que Sí. cualquier otra cosa. Y es eso, o sea, yo creo que eso es un reflejo de esta disparidad que siempre había entre clases sociales, entre los que tienen poder y no, y la religión se volvió en algún momento una excusa, una forma para perpetuar eso. Porque entonces ya no solo digamos que se los imponemos a los de abajo con la fuerza, sino ya desde la fe, y los convencemos a ellos de que ellos quieren eso. Bueno, sí, los que están en el poder aceptan, porque obviamente... Que ese es el camino correcto. Ajá, y no, y obviamente para nadie es un secreto que la Biblia o todos estos libros pues son libros y los escribió un hombre, no vino Dios realmente y los escribió como lo... Sino que pues, y justamente al estar escritos por hombres tienen cualquier cantidad de sesgos, de intereses políticos, de buscar perpetuar las mismas dinámicas de poder, que sí, o sea, las que se dieron hace años, y curioso eso, que la religión creo que ha sido parte de lo clave que nos ha mantenido en esta disparidad, en donde... Sí, los ricos cada vez se hacen más ricos, los pobres más pobres, la ley de Pareto súper vigente, ampliándose y verificándose cada día, ¿no? Sí, porque sí, lo único que hacen es promover que eso siga sucediendo. Mientras que, no sé, digo yo, si la religión dijera que, o sea, porque dice que todos debemos amarnos igualmente, ¿no? Amar al prójimo, bueno, en fin, no recuerdo cómo son, pero que todos debemos amarnos como comunidad. Y la mando prójimas ahí. Este, más de una y lo entendí mal. Es por mi espiritualidad. Según la Biblia. No, pero lo digo es porque, o sea, lo hacen de esa manera que se supone que debemos amarnos entre todos, pero igual cogen a un grupo y lo montan como el malo, como el que no va a llegar al cielo únicamente. Pues Digamos, puede ser el ejemplo que exacto, se Fabi entonces es como de, o sea, ¿qué sentido tiene? Y no le hallo el sentido a eso. Y digamos que a mí también me pasó mucho eso, o sea, cuando ya como que comencé a tener, sí, no sé cómo decirlo, pero mi cambio, que dejé de ser ateo y comencé a creer, a querer creer, a creerlo intencionalmente y a pedir y a agradecer. También vi mucho como ese cambio de visión, de mentalidad sobre el mundo en general. Entonces, también pues, respeto a los animales, trato de respetar a todas las personas, trato de no tener conflicto con nadie, de ser lo más amable y lo más querido con todo el mundo. Obviamente, pues, si ya llega un punto en el que alguien está, sí, como queriendo sobrepasarse o algo, pues me va a defender, pero intencionalmente no lo hago. Es como lograr una especie de armonía en general, Exactamente, es eso, es una armonía con animales, con plantas. Digamos, llevo años sin botar una sola basura a la calle, yo llevo años sin, no sé, todo sin al río. dañar flores. Todo al río. Llevo años respetando la naturaleza, cosas así, o sea, que digamos que cuando era niño, pues también lo hacía, pero no con la misma intención de que es que lo tengo que respetar, sí, como porque con pues, el es mismo parte sentido. de Como con la todo. convicción personal. Exactamente, sí, Yo lo estoy de decidiendo. que
o sea, a mí me da mal genio que, digamos, la gente bote basura en la calle y si a veces, no sé, me pasa mucho que voy por ahí por algún lado y si hay una basura grande o algo que está como estorbando y hay una basura. Le dice basura. La cojo Le da una patada y todo. y voy y la tiro en la basura o, digamos, me pasaba mucho, pues ahorita donde estoy, ¿no? En mi lugar de trabajo actual, ¿no? En el anterior sí, pues yo no sé, era como, había como no sé si era un call center o qué era, pero iba mucha gente joven ahí, entraba mucha gente joven al Era un lugar. call center. Probablemente. Pero Una universidad. entonces eran muy descuidados con todo, ¿sí? Y que el papelito lo tiraban a la basura, o sea, al piso y todo eso, y pues se veía todo limpio y el papel ahí tirado y era como, pero marica, ¿qué les cuesta simplemente recogerlo, meterse al ¿no? bolsillo? Entonces, o sea, no sé, ya era como que ni lo pensaba, era como, lo cogía y pues me lo guardaba porque pues sí, o sea, era como mi modo de aportar a que todo se viera bonito y armónico. Ujú. Me gusta ese punto que usted toca porque sí, o sea, lo que yo decía también antes, creo que es algo que es bueno cultivar también en la vida de uno, ¿sí? Porque yo personalmente, yo respeto mucho a los creyentes, pero a los que han atravesado por ese momento de dudar. Porque también he conocido gente que pues ha sido católica 30 años Ujú. y nunca han dudado. Sí. Y han ido, o sea, sí, han sido súper fieles a eso. Y pues bien, bacano, pues, o sea, les sirve para ellos bien, respeto eso. Pero no sé, no, digamos que no, no siento que no tiene tanto peso su palabra porque no han tenido ese proceso de dudar. En cambio, cuando escucho a un creyente que me dice, no, yo algún momento dejé de creer y busqué por otro lado, pero la misma vía o lo que sea volvió a creer, a esa persona la respeto con mucha firmeza porque me parece eso, o sea, porque mucha gente solo cree porque sí, en automático, Pues porque ¿no? los demás Porque creen, porque le dijeron porque que le dijeron tenía que que creer en pero ello. sin pensamiento crítico. Cambio un Exacto. creyente que se cuestionó, ha cultivado el pensamiento crítico y creo que pues es algo, es un rasgo importante que refleja su inteligencia, su empatía tal vez. Y por eso también creo que es importante que independientemente de cómo es eso, o sea, aprender saber, buscar la forma de aprender a cultivar algo así y definirlo cada quien como le sirva, porque Ujú. al final de cuentas yo, lo que sea, yo soy panteísta y creo que es lo mismo, solo que en este lado del mundo le llaman de una forma, aquí le llaman de otra forma, y ya las reglas que se interponen entre ellos como sociedad ya es un asunto de ellos, pero Dios realmente, ese impulso natural, ese que están todos, él no está preocupado de estos conflictos de acá, él no siente amor, no siente odio, no siente nada de lo que sentimos nosotros, porque eso lo sentimos somos nosotros. Exactamente. Entonces no lo podemos como limitar a él, a que él experimenta la vida como Exacto. nosotros, por eso no puede llegar y criticarnos, juzgarnos o Juzgarnos. premiarnos por las pocas decisiones, que es otro día que hemos hablado, ¿no? Es absurdo, y creo que si no estoy mal eso lo Sí, decía Borges. del castigo, Borges me ¿no? decía, Borges decía que le parece... Me decía, me hablaba al oído. Después yo digo que siempre que leo estoy conversando con ese escritor, yo le expongo esa idea así como leer. Pero Borges decía que los actos de los humanos se le hacen desproporcionados justamente por eso. Es absurdo que se gane el paraíso eterno o el infierno eterno por las pocas decisiones que puede tomar uno en apenas 60, 80 años. Es absurdo, es desproporcionado, ¿sí? No hay una equidad en eso. Es una de las razones de por qué no... De pronto sí, él no creía en este tipo de religiones. Pero indiscutiblemente me parece bueno tener un poco eso, un poco de ese padre, ese norte más allá de nuestra subjetividad, de nuestros deseos propios, porque sí, nos permite tal vez desarrollar empatía, amor hacia los demás, que al contrario, ¿no? Siento que muchas religiones nos alejan de eso, lastimosamente. Sí, ahí digamos, o sea, pienso que más que todo, como les decía ahorita, es más que todo como de una u otra manera lograr encontrar como esa armonía con todo. Digamos, no sé, en mi caso, yo veo, digamos, el tema más de la espiritualidad y, digamos, yo no veo una figura como tal, bueno, dejé de verla Sí. como una figura como tal, Se quedó sino que ciego. yo, sí, me cegó porque yo lo veo es más como el tema de una luz o el tema de la energía. Yo lo creo más como que todo es energía y la energía realmente fluye por todo lado. Hasta Sí. el momento no sé. Bueno, ya si en algún que momento tocó ese la- tema, que la creo que energía podemos realmente- silvanarlo con la ley de la atracción o con manifestar y eso. Claro. ¿Cómo le va con eso? ¿Creen ustedes en eso? A mí, ¿Han sí, tenido alguna experiencia con eso? pues experiencia, todavía no. Pero sí creo que, digamos, funciona mucho porque no sé, cuando, digamos, uno aprende a tener esa armonía en conjunto y uno empieza, digamos, a agradecer no por una obligación, sino porque realmente uno lo Sí, sí, nace, sí. empieza a ver, digamos, el mundo de diferente manera,
y el mundo lo empieza a ver a uno también de diferente manera. Cuando uno comienza así, es como a vibrar diferente. Claro, Es y eso de una u otra diferente. manera va trayendo cosas. De pronto no tan exactas como uno se las esperaría, de una u otra manera, pero sí empiezan a llegar cosas. No sé, digamos un ejemplo puede ser, no sé, puede ser un trabajo, que uno puede estar desempleado o algo, y uno de otra manera empieza, lo viene haciendo seguido, bueno, ven, por favor, o gracias, porque ya me visualizo de pronto en el trabajo o lo que sea, y a uno ya visualizarse, pues poco a poco va llegando, Sí. que se puede demorar un día o una semana o un mes, ¿sí? Pero las cosas llegan. El punto de pronto en este tema es como el tiempo que uno espera en ese retorno, ¿no? Que a veces uno quiere que sea ya, y eso es un error, porque no llega a ser así tan Mire que yo, así. o sea, yo lo veo muy así, pero no tan mágico, ¿sí? Como de pronto se logra un poco Déjame percibir. soñar. O sea, yo lo veo así, pero no tan mágico, ¿sí? Porque de pronto yo lo veo como en la parte de la manifestación, lo veo más como en el hecho en el que uno como que tiene un estado interno en el cual, por ejemplo, cuando no me siento bien, pues como que, no sé, como que me siento, bueno, pero me siento mal, no quiero de pronto que hablar con nadie, ¿sí? Como esas acciones que uno toma cuando uno se siente en ese tipo de estado. En cambio, cuando uno se siente como con ese estado de positivo, como que lo puedo lograr, como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como que sí, como esa energía, eso mismo hace que precisamente las demás cosas ocurran, ¿sí? Porque cuando tengo esa energía, pues los demás también, pues como que Es contagioso. se contagia. Mm. Y así mismo, pues con las demás cosas, ¿sí? Yo creo que eso que usted menciona va de este tema de la programación neurolingüística. Es justamente como si una persona todo el tiempo se está quejando y se está enfocando en lo malo, obviamente sus ojos van a estar atentos a todo lo malo que pase. exacto. Y cualquier circunstancia, acontecimiento fortuito que ocurra va a ser como, ya sabía porque todo me está saliendo Sí. mal ahorita. Me lo esperaba y Creo, llegó. exacto. Y creo que justamente cuando usted, para terminar la idea, justamente cuando usted hace lo contrario, es que digamos que se puede empezar uno, yo creo que por eso la gente cree en este tipo de cosas, porque cuando usted está más bien esperando cosas buenas, cuando está pensando en, como dicen, positivo y está eso, no es eso, no es que las cosas empiecen a pasarle porque de verdad las esté así, pues mejor Sí. dicho, lo están escuchando y le están, sino que es porque sus ojos están atentos a eso, al bienestar, a lo bueno. Lo que pasa Entonces es es que más fácil ser Yo capaz. siento que nosotros como humanos siempre vamos a querer justificarnos y de alguna u otra manera nos vamos a terminar justificando, sea o autosaboteándonos o ayudándonos a crecer. Entonces yo pienso lo mismo, porque cuando uno está como bajo de nota, como negativo, como diciendo cosas pailas, uno mismo, o sea, así tenga una oportunidad de que algo le salga bien, es como, no quiero, entonces no. Uno Ya no después ni uno se siquiera la va a queja. notar. O Exacto, le pasa uno- algo bueno uno y la uno ve. dice, no lo merezco, no estoy Ajá, preparado para eso, tomarlo, exacto. y lo deja pasar. Ujú. Y luego, Y en eso lo que retrospectiva, hace- alguien o él mismo puede ver que, vea, en Ujú. efecto sí le pasaron cosas buenas, Exacto. pero usted no tenía la Exacto. disposición. Pero para sí, hacerlas. entonces en ese momento lo que está haciendo la persona es justificándose. Ajá. No me va a ir mal, no me van a salir las cosas. Bueno, Y fijo, exacto. Y es eso. Mientras que, pues cuando usted tiene la visión puesta, no sé, en soluciones, en oportunidades, en cosas bonitas de la vida, pues así mismo, usted mismo va a hacer que se justifique, que puede que sea más difícil o más tardado, pero igual va a terminar justificándose. Exacto, pero entonces ya, como tal, o sea, la causa principal es la forma en la que uno se siente, ¿sí? la disposición que Exacto, tiene. exacto, esa sensación incluso, por ejemplo, cuando uno siente esa sensación de, no sé, de amor, de, sí, felicidad, como esas cosas que de cierta forma uno lo hacen mover, sí, lo hacen accionar hacia cosas, eso creo que es la causa principal para que todo inicie, o que Sí. inicia esa manifestación que se le llama, ¿no? Ujú. Porque a mí- Entonces es a partir de la actitud. Yo les quería contar algo también muy personal digamos que me acercó al tema. Me recuerdo mucho, hace unos años estaba en un trabajo y, y estaba hablando con un man, me acuerdo, era un man que sabía arte, era músico y man era muy pilo, sabía muchos temas. Y en un momento empezamos a hablar de todo esto, de la ley de la atracción, de la manifestación, el man me habló algo de la Y se brujería. atrayeron. Se besaron. Y se atrayeron. Pero entonces el man, digamos que uno de sus argumentos era justamente el poder de la intención. Más que realmente sea tan así, porque yo personalmente no creo que sea tan así. Como que le pides y te da el universo, como que de verdad hay alguien atento a tus pedidos, no creo que sea así. Eso va de la mano con la acción también. Va la acción, pero justo sí creo que la intención tiene bastante que ver, o sea, lo que usted está sí, esperando, claro. ¿no?
Y recuerdo mucho que, bueno, esa fue como la conclusión del man. Y el man me decía, él me dio un consejo, me dijo, y ese consejo me lo dio basado en lo que él sabía de la brujería. Me dijo, ¿sabe cómo funciona un tótem o estos muñecos vudú? Es justamente eso. Una persona tiene la intención de hacerle daño a alguien y por medio de un objeto canaliza toda esa intención, todo ese deseo que tiene de hacer tal cosa. Y por medio de eso, pues, de alguna forma, pues según eso, según la brujería, pues sí pasa, ¿no? Lo que es un entierro, lo que es el vudú, todo esto, ¿no? Entonces el man me decía, el man me aconsejó buscarme un tótem. Cuando ya, pues, hablando en la conversación, en un momento, pues, como me preguntó si tenía algo así en mente, y yo justamente a mí, ustedes saben, a mí me robaron una moto hace unos años. Pues yo duré un tiempo sin moto y estaba, pues, obviamente con todas las ganas, pero no tenía nada de dinero, no tenía nada acomodado para lograrlo. Pero entonces, hablando con el man me dijo, tenga esa intención presente, búsquese un tótem y todos los días háblele a ese tótem, cosa que el tótem le permita recordar todos los días cuánto, o sea, lo mucho que quiere eso. Y me pareció bastante pertinente porque lo que les digo, o sea, el man lo reconocía como alguien muy inteligente, entonces me pareció interesante. El tótem que usé fue un llavero, porque en mi trabajo no podíamos entrar celulares ni nada, teníamos que dejar todo en un casillero y cargar la llavecita. Yo lo recuerdo, un amarillo, ¿no? No, creo que era como azul, pero no me acuerdo ni cómo era la forma, era pronto Ah, ¿ya no tiene el llaverito? No, que no sé dónde estará. Con razón. Es que lo pasé años ya. Por razón ya no serían No, pero las usted me lo mostró, era como algo, tenía como una forma de, no sé, como, No me acuerdo, como madre. un tipo de C. De pronto usted se acuerda más, sí. La Sí, verdad no era- me acuerdo. según yo, era como un tipo de C y era, la parte de arriba parecía como una ojiva de una bala. No sé, me daba como esa impresión. No me acuerdo. No. No me acuerdo. No, eso era, O sea, eso era un del ejército que me habían dado. Eso se era llama una bala. el cartucho de seguridad, se Ujú. llama. Cuando uno está en el ejército, todos los fusiles que no suelen estar en uso, ustedes les ven y tienen como una pestañita amarilla que le sale. Sí. La pestaña lo que pasa es que es como la forma de una bala y tiene la pestañita. Eso lo que indica es que, digamos que con eso se cerciora a la persona, los Que no demás, de está que el arma no cargada. está cargada, Sí. porque es una vaina ahí de goma. ¿Y no Pero era eso, eso? ¿ah? ¿No era ese su tótem? No, ese no era mi Ah, tótem. Era otra entonces cosa. no le Pero puse- bueno, bueno, y entonces el punto fue que tenía mi tótem y mi tótem lo elegí porque pues era algo que cargaba todo el tiempo, porque pues lo cargaba mínimo las 9 horas laborales y siempre lo tenía en el bolsillo. Y en el trabajo tenía el espacio para hacerlo porque era un trabajo que no tenía tanta carga de contactos. Entonces empecé a hacerlo y se los juro, yo en ese tiempo de mi vida yo me estaba bastante alejado de todo este tema religioso porque yo ya estaba estudiando literatura y pues por ese momento más bien me sentía bastante materialista, me sentía bastante aterrizado acá con lo físico, ¿sí? O sea, Sí. lo que está, lo que vemos. Sí. Pero entonces, no sé, pues siempre lo que les digo, siempre, creo que siempre me aprecio siempre de haber tenido una mente abierta para escuchar nuevas ideas. Me gustó esa idea y la empecé a aplicar. Y curioso, porque entonces empecé a pedirle una moto, empecé a pedirle pues una moto, pero entonces recuerdo que el man me dijo, tiene que ser específico. Me dijo, póngale fecha, póngale hora. ¿Cuál era el ritual que yo hacía? Para no hablar de más. Solo era como que cogía el llaverito y empezaba a hablarle como orar, ¿no? Yo empezaba a decir, Es horrible. pero pues yo no le pedía nada a nadie, solo decía, quiero tener mi moto para tal fecha, voy a tener y así decía, quiero tenerla y voy a tenerla. Y el ejercicio que hacía era que cerraba los ojos y mientras cerraba los ojos y decía esto, me imaginaba a mí manejando la moto. Me imaginaba corriendo, el viento en la cara, toda la sensación que, como si ya me estuviera pasando, como que de alguna forma estaba convenciendo a mi cerebro de que ya estaba disfrutando mi moto. Y sin decirles mentiras, yo no exagero para nada. Pero yo me había puesto una fecha, era algo de marzo. Yo me dije, para este día de marzo voy a tener mi moto, para este día. Y duré, yo creo que un mes, 2 meses con religiosidad haciendo eso. Que yo soy bueno cultivando hábitos, ustedes lo saben también. Y yo ahí, háblele. Y curioso porque cuando llegó esa fecha no tenía ya la moto en físico, pero pues bueno, unas semanas antes yo investigué, hice trámites, pedí préstamos, hice todas las diligencias que me correspondían a mí y el día, marica, sin mentirles, el día que yo decía en mi mente que llevaba diciendo tantas semanas, ese día en la tarde me enviaran la entidad que estaba procesándome el crédito, me dice, listo, señor Renson, ya hicimos todo el estudio, el crédito fue aprobado, la moto ya va a ser suya, solo me tocaba esperar una semana porque la moto estaba en Medellín, una semana en que la traían, pero ese día, el día que yo estuve diciéndolo, que yo decía, este día va a tener mi moto, ese día me confirmaron que va a tener su moto, y fue de verdad, o sea, fue uno de esos sucesos personales
porque yo también creo que soy muy escéptico, pero de verdad ese día Sí, yo estaba es que como, hasta que no se yo prueba. quedé así, yo quedé como, wow, o sea, Sí. ¿is this fucking real? Funciona. O sea, esto es de verdad, porque fue muy curioso, fue Sí. como que pasó lo que yo quería, pasó el día que yo quería, Ujú. fue muy loco, marica. Y O sea, creo que usted nombra algo que es clave y que obviamente se aleja un poco de lo que enseña la religión, ¿no? Porque la religión siempre está enseñando de que usted tiene que orar pidiendo, ¿no? Es que, ay Dios, necesito tal cosa, necesito tal otra, sí. Pero entonces, o sea, démonos cuenta cuál es la intención, ¿sí? O sea, cómo esa persona se siente Sí. cuando está pidiendo, ¿sí? Se siente en un estado de que Marce, necesidad. necesito, en ese momento está en un estoy estado de carencia. mal, ayúdeme. Sí, es ¿sí? que es la programación Exacto. neurolingüística, Entonces, lo que usted dice, o sea, es justamente eso. Si usted en- está pidiendo desde la carencia, está prolongando su carencia. Exacto. En cambio, creo que el tip del ejercicio que yo hice fue ya visualizarme disfrutando eso. Yo no estaba Exacto. pidiendo, yo estaba ya disfrutando mi moto Exacto. antes de tenerla. Entonces ahí está la parte clave, porque no es como tal pedir de qué necesito, sino más como con esa certeza, esa sensación casi que se le llamaría la fe. ¿sí? Por eso mencioné el tema de lo neurolingüístico, porque en ese sentido el lenguaje, las palabras, el discurso que uno tiene para consigo mismo es vital en todos los sentidos. Exacto. Igual con el ejemplo que poníamos ahorita, si uno todo el tiempo se está tratando mal, se está diciendo soy un estúpido, un incapaz, un no sé qué, así va a ser. Sí. Pero si por el contrario se le sube todo el ego y se mira al espejo y se dice soy guapo, soy exitoso, soy poco a poco, por la programación neurolingüística se está Van a empezar a programando su suceder, cerebro claro. para eso. Sí. Y es justamente eso. O sea, Mire que en estos días, pues también, pues para traer un ejemplo a colación, pues bueno, el ejemplo pues que lo recuerdo porque fue hace poco, ¿no? Precisamente yo estaba analizando todo ese tipo de cosas y me imaginaba y yo decía, bueno, pues estaba en mi habitación y yo decía, parce, o sea, realmente lo tengo todo, ¿sí? Y estaba en mi habitación y yo decía, o sea, comida, o sea, la tengo aquí, techo, lo tengo. Un lugar donde dormir, sí, una cama, la tengo. Estaba por ahí mi perrito, o sea, esa compañía, sí, o mi novia, o sea, estuve en un momento donde realmente logré sentir que no necesitaba nada. Estaba completo. ¿sí? Exacto, como que en este momento estoy, sí, Claro. no necesito absolutamente nada, ¿sí? Entonces yo decía, parce, qué chimba esa sensación, ¿sí? Porque pues precisamente también, como he escuchado eso de que uno no tiene que estar necesitando, sino por el contrario, pues nada, aceptar de que uno ya lo tiene, ¿sí? Uno ya lo tiene todo. Entonces, logré tomar esa posición, ¿sí? Como esa sensación, esa certeza, logré cubrir como mi cuerpo de eso de que prácticamente ya lo tengo todo, y como en 10 minutos, ¡fum! De la nada salió una venta. O sea, hice una venta de lo que yo vendo, Sí, sí, sí. sí, y pues fue una venta grande. Y yo como que, yo quedé así como que, uff, parce, que, o sea, que chimba, ¿sí? El mundo reafirmándole que sí. Sí, está porque bien. Exacto. incluso ¿Estás feliz? Sí, ¿estás agradecido? Estamos. porque incluso pasando de pronto en la parte o sea, había hecho de pronto, unos días antes había hecho un gasto grande, entonces yo como que, o sea, no quería como estancarme que, ay, no, ahorita necesito dinero, no, sino simplemente, o sea, tengo, Me tengo lo siento- suficiente, me siento sí, pleno ahorita. o sea, tengo lo que necesito. Y eso, y a los 10 minutos, sin mentirlo o menos, entre esos un lapso de 10 minutos, de una vez me escribieron para una venta grande. Y yo, uff, Sí. parce, severo. Buenísimo. Severo. Qué A mí me chimba, pasa sí. mucho es que, no sé, siempre procuro tener una buena energía, pero hay días en los que, no sé, me siento diferente, me siento poderoso y tengo que ir a hacer cualquier cosa, cualquier vuelta, cualquier lo que sea, y yo siento que voy y me siento diferente, siento que camino diferente, siento que no sé, me siento diferente. Y justo cuando tengo como esa sensación de que todo va a salir bien, de que voy así como con música de fondo, así como con una banda sonora, no sé, o sea, me siento así, de Como verdad, Peter de Parker verdad, en el- chimba, algo así, voy bailando. Y sí, o sea, y todo sale bien, es como que, digo, no sé, voy proyectado a una hora y media en hacer esto, y no, resulta que generalmente las veces que iba a hacer eso me demoro por ahí 15 minutos, 20 minutos. La última vez fue reciente, tuve que ir a hacer una vuelta del celular a mi operador. Yo iba como, ay, pucha, o sea, voy a llevar una horita de tiempo para hacer este trámite. Pero pues igual estaba haciendo un día bonito, me fui, sí, no sé, o sea,
me sentía cómodo con la ropa que tenía, por lo que no me sentía ni acalorado ni sentía frío, iba cómodo, iba chimba. Y me fui caminando, mirando ahí la gente, sonriendo pues para mí mismo, ¿sí? Pues iba feliz. Llegué, me atendieron como a los 3 minutos, la muchacha que me atendió, pues, o sea, una energía súper chévere, me explicó varias cosas, me ayudó con otras. Sí, como en 10, 15 minutos hicimos todo. Me bajó la factura del internet de la casa, me bajó la factura del celular. Así esto se lo da y todo. Se bajó ella y todo. Dice, O sea, no ella, pues, o sea, me ayudó a bajar la factura, el precio de la factura, a bajar el precio del celular. Y... Me hace chimba porque siento que en cada capítulo le hacemos severa fama a mí. Sí. Como el Santiago Rendón del grupo. Nada. Y ya, y como, sí, como a los 20 minutos, o sea, fue como que, no, ya, todavía me quedan 45 minutos del tiempo que tenía proyectado, entonces fui, me comí algo rico, sí, no sé, o sea, me sentí súper bien porque no esperaba que todo me saliera así de bien en ese momento, pero me sentía pues muy bien y generalmente me pasa mucho eso, no sé, tengo que ir a, sí, a hacer vueltas, trámites, lo que sea, y es como me proyecto un tiempo, pero pues igual, eso depende también del día, no todos los días me puedo sentir igual, aunque lo y no intente. todos los días va a pasar, porque Exactamente, también de una sí. u otra manera el mundo conspira, Sí, obvio. puede ser a favor o en contra incluso, pero, Pero no va a también ser depende siempre. de cómo se lo tome uno, ¿no? Claro, Entonces, si no se lo pero, toma. pero sí, o sea, los días que me he sentido así como con esa energía así súper alta, que me siento hasta más pinta y todo, siento que las cosas se me dan muchísimo mejor. O sea, no sé, aparte, pues a mí me gusta oler a rico, entonces me echo perfume. O sea, sí voy sintiéndome Con bien. feromona ahí para traer. No, solo oliendo rico para mí porque me gusta sentir como ese aromita así de Sí, que yo huelo a qué rico estoy. No, pero ayuda Se le cuando, para y todo. mirándome al espejo. No, o sea, sí ayuda a sentirse bien con Claro, uno mismo y para una- proyectar eso diferente. Con Sí, sí autoestima ayuda. y todo eso, Digamos, lo que menciona ahorita, uno en el espejo, lo que sea, Ujú. soy guapo, soy digamos, exitoso, hace eso poquito, mismo se aplica. pues el viernes que fuimos a ese show de stand-up, en el día, pues generalmente en la oficina me pongo un esqueleto, ese día me puse un saquito encima, un busito, y encima otro saco. Marica, estaba haciendo un bochorno y yo sentía que estaba oliendo paila. Entonces ese día, bueno, pues me encontré con alguien, ustedes vieron y yo sentía que olía mal y la energía, no sé, sentía que como que no me sentía bien, no me Está sentía cómodo. cómodo. mira. Entonces ya después fue como que, no, o sea, fui, compré unos pañitos, me limpié, compré un desodorante, ya como que me hacía y marica, y sentí que fui un hombre diferente de ahí para allá, Vale. porque sí, es como uno se siente, es lo que uno proyecta. Claro. Ujú, y aparte, pues uno oliendo a chucha no puede sentirse tan cómodo. Según yo no olía, o sea, olía a sudor, a hombre trabajador, Ajá. pero pues igual no me sentía cómodo. Y ya pues hablando tanto, bueno, hablando de estos temas de espiritualidad, pues me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de la iluminación, que se habla mucho últimamente. No sé si de pronto han escuchado el tema o el término. No, de no Iluminación, contexto. No sé. Pues la iluminación es más que todo como un ser humano o un humano llegar a un punto de iluminación así parecido a Jesús, en donde ya puede hacer muchas, o sea, cosas que todavía nosotros Puede siendo, convertir el agua en vino. sí, como por ejemplo sanar a las personas, sí, o sea, tener una aura tan grande que ya simplemente con eso atraiga todo lo que es, sí, atraiga muchas cosas, por decirlo así. Un punto de iluminación así como Buda, como Buda, Jesús, y hay algunos otros más. Uy, no sé, o sea, yo digo que es Sí. muy complicado porque, Sí. o sea, depende de muchos factores porque ahí también está incluida la lógica, ¿no? O sea, nosotros por lógica hay muchas cosas que sabemos que no podemos hacer. Pero es Sí. que, o sea, yo también pienso que, o sea, la lógica está todavía muy limitada a lo que realmente existe. Porque precisamente el amor no se ve, pero se siente. Yo ahí, digamos, Sí. lo podría llegar a relacionar un poco, vuelvo y digo y sigo insistiendo con el tema de la energía. Porque es que es eso, si usted tiene una energía tan contagiosa y tan positiva, sí puede, por lo menos que una persona se sienta dolorida de alguna parte de su cuerpo o algo, usted al contagiarle y de la forma en la que la pueda llegar a transmitir, sí le puede hacer a la persona que se le olvide que le duele Sí. y se mejore solita. Entonces, Sí. de pronto lo podría llegar a ver por ese sentido con el tema de pronto de llegar a sanar algo en Sí. específico, sí.
Por ese Porque lado lo podría justamente llegar a yo ver. también estaba pensando la iluminación más como a ese cambio de perspectiva que uno tiene cuando aprende que pues, al final todo depende de la visión que uno tenga del mundo y de Ujú. la energía que uno proyecte. Porque, listo, puede que no sea la que iluminación para curar a las personas y hacer milagros y lo que sea, pero sí tiene cierto gradito de iluminación, el al menos por lo menos poderse curar usted, entre comillas curar, ¿no? Pero Sí. poder dejar su vida desordenada, su autosabotaje eso. atrás y comenzar a cambiar usted mismo su vida, comenzar a construirla y a edificarla como usted quiere. Digamos, qué pena, es un paréntesis chiquitico que me acabo de acordar con respecto a su tótem. Recientemente escuché un podcast bueno, no fue tan recientemente. Ya se acordó cuál era el tótem. No, era de magia caos. La magia caos es como algo así parecido a la brujería, pero como para hacer usted de una manera bien, sin hacerle daño a nadie, para su propia vida. Y ahí mencionan algo sobre los sigilos. Y es, no sé, digamos, usted se inventa un símbolo, entonces este círculo con una rayita y un punto, qué sé yo. Y este sigilo para mí representa Abundancia o algo así. la abundancia o el éxito o lo que sea. Yo le doy un significado específico a este sigilo. Y cada vez que me acuerde de él, o cada vez que lo vea, o cada vez que, bueno, en fin, Es el mismo principio. exacto, es el mismo principio. Entonces, cada vez que esto, ya voy a saber que, uy, la abundancia me está hablando, o lo que sea, ¿sí? Entonces, y sí depende mucho de eso, de dónde llevemos nuestra energía. Me pasaba mucho. Esto es acá como exponiéndome un poquito. Pero recientemente, pues yo les había contado que en la ciudad yo sentía que habían muchos más pichirilos, muchos más bochitos de estos que nunca me había dado cuenta antes, ¿sí? Los Era- escarabajos, los carros. Sí, los carros, los Volkswagen, los Volkswagen. escarabajos. Y pues era porque con mi última pareja, pues le teníamos un significado especial cada vez que veíamos ese carro. Pues como yo estaba pasando por una etapa de duelo, o sea, todos los días veía uno. Y ayer, antier que vi otro, fue como, uy, o sea, pues he ido sanando poco a poco, me he ido recuperando poco a poco y he ido Cada vez soltando. ve menos carros. Con Cada con vez ese carro sí. empieza a llorar. No, pero sí, o sea, me di cuenta de que ya cuando comencé como, pues eso, a dejar pues de verla desde la O carencia, desde mi relacionarlo falta, con desde esa que posición. ya no la tengo, desde que, bueno, en fin, todo eso. Sí, o sea, fue como que dejé de prestarle atención a esos carros y hasta, o sea, fue como que, uy, marica, ¿verdad? Que yo antes veía estos carros mínimo una vez, pero todos los días Todos los mínimo días. una sola vez. ¿Y cuánto tiempo llevaba sin ver uno de estos? Sí, o sea, fue como, y es eso, es lo mismo, es hacia dónde va la energía de uno, entonces... A mí, ¿Cómo se enfoca? me pasó un caso en la universidad, me acuerdo, yo tenía un amigo con el que hablábamos harto, y un día yo le dije, marica, ¿usted no le ha pasado? Porque me di cuenta, yo muchas veces, o casi siempre, en ese tiempo que escuchaba mucha más música, me despertaba todos los días con una canción en la cabeza, siempre cuando sonaba mi alarma, mientras me bañaba, siempre tenía una música ahí, y me pasaba que si lograba mantener esa canción todo el día, a lo largo del día, en algún Un momento momento la del día, escuchaba, sí. la escuchaba. En un bus, en el celular de alguien, en la Como universidad, atrayéndola de en una algún manera. lado. Estaba Eso pegado, se me ¿no? hacía curioso. Y yo una vez le dije al man, le dije, marica, ¿no le ha pasado que usted como que está todo el día con una canción y en algún lado del día suena, en algún momento? Y el man, no me ha fijado. Y como unos días después me dijo, marica, lo que usted me dijo el otro día. O sea, como que el man Sí. le Se quedó quedó sonando esa la idea, idea. y un día le puso cuidado, como que él se despertó con una canción, le puso cuidado y le terminó sonando. Pero cada uno, porque fue una conversación que tuvimos, cada uno la pudimos comprobar en más de una ocasión, que quedamos como que, esto está como curioso, porque es como que la tiene uno ahí y espontáneamente en algún lado terminaba sonando, así fue ya terminando el día, pero sonaba. Sí, me ha Y uno pasado. como que, marica, se me hace curioso eso. Sí, a mí sí me he pasado antes. Ya ahorita lo que hago, porque uy, a mí se me quedan pegadas mucho las canciones. O sea, digamos, no sé, escucho una canción que me parece chévere y me la cortan así de tajo, no la puedo escuchar completa. Baby Se Shark. enrabona. Baby Shark. Y de ahí para allá es todo el tiempo pegado con esa canción y si voy manejando es peor. Porque es repítala y solamente es el pedazo que me sé. Sí. Entonces me toca buscarla, escucharla y ya cuando la escucho completa es como que se me quita.
Y ya, y Ok. puedo librar mi cabeza. Sí, es como eso, puedo librar ya mi cabeza de ese pensamiento porque ya la escuché. Es que listo, ya la escuché, ahora sí va a dormir. Ya todo. Con venía insomnio y pensando. todo. Cantando ahí la canción del... Ya se me fue. Así del bienestar familiar, la de... Ah, Yo quiero. Exacto. y pues ya en YouTube. Todo triste ahí en la cama llorando por los niños. Pero sí. Sí. Bueno, ahora sí, continúa, amigo, la pregunta que hizo Fabián de la iluminación. ¿Qué opinas Bueno, al Renzo, respecto? qué tal piensas acerca del tema? Y pues la verdad me siento escéptico con eso porque pues he escuchado también casos, es que no me acuerdo, que el año pasado que estaba estudiando portugués, en una clase hablaron de una, no me acuerdo si era una vieja o era un man, creo que era un man, que de Brasil, ¿no? Que el man estafó a mucha gente así porque era alguien que supuestamente iluminado y tocado por Dios, sí, por y el ahí man escuché. sanaba gente y no sé qué, y cuando menos fue que salieron un poco de demandas de violaciones, de que se había traspasado, se había sobrepasado con la gente. Y pues creo que hoy en día por el tema de las redes sociales estamos más expuestos a toparnos con ese tipo de iluminados, con ese tipo de nuevos profetas, ¿no? Sí. Porque pues hoy en día por ser viral la gente está haciendo lo que sea, ya con IA se están inventando un poco de videos, de cosas ahí, y que para hacerse virales, pero que están pues muy lejos de la realidad. Entonces en ese sentido me siento escéptico porque creo que de pronto si hay casos registrados de iluminados o algo así, pueden ser de ese tipo de personas, un tipo Hitler, un tipo, o sea, esas personas que desarrollan esa capacidad de influenciar tanto sobre los demás con su discurso, con su lenguaje corporal y demás, que creo que eso es lo que va más por ahí. Pero tampoco, creo que tampoco, o sea, lo mismo, el escepticismo lo extiendo a ambos lados, porque tampoco creo que sea improbable que de pronto alguien así, alguien que esté demasiado conectado con ese tipo de energía, o como le queramos llamar, sí tenga la capacidad de modificar de pronto un poco la estructura física de una persona en el tema de sanar algo. Porque he escuchado eso también, o sea, uno ha escuchado gente que sí, que si llega y no sé, güey, no sé qué, si es fe, no sé si es porque todos están, es fe colectiva Una de misma pronto, colectividad, en o es una sugestión, sintonía. o qué, exacto, pero sí, sí he escuchado casos de personas que tienen la capacidad de curar a otros, poniéndole las manos nada más encima del pecho, de las extremidades. Obvio, un Entonces- ejemplo es el Miyagi. Miyagi. También lo estaba pensando. Pero- Mira. El Miyagi ¿De cuando Karate Kid? el de Karate Kid, Ah, le parte y empieza. exacto, sí. Pero no, o sea, ya trayéndolo un poco más a la realidad, recuerdo El que... caso- ¿Cómo así? O sea, karate. ¿Cómo así? ¿Eso no pasó? El caso de Panchita. Epa, ese iba a decir que ¿Quién es Jacobo ese? Ese es Greenberg de Jacobo. estudió ese caso y era una señora, no sé si era en Ah, México o en esa Guatemala, la que tenía- que confundía con el la señora mismo. con un... Sí, o sea, no sé, digamos, Fabián llega enfermo del riñón. Sí. Entonces, la señora hacía todo un proceso y todo Una ceremonia. de una pronto. ceremonia, así, digámoslo, y con simplemente un cuchillo, pero así haciéndolo por encima, siquiera sin atravesarlo, podía realmente quitarle la Y eso como que afección. se ha ido, como, o sea, sí quedó comentado No, que pero sí sí. sanaba a las personas. Sí, no, pero no sé si solamente pasándolo. Creo que la persona ¿Se se abría? abría, sacaba incluso el órgano y toda la cosa y volvía y Uy. lo. O sea, como que lo Inclusive. limpiaba o de alguna manera y Sí, volvía a lo pues mismo. algo así referente. ¿A dónde lo sa? ¿A dónde lo sa y sale? Se hizo. Ya, Y eso vuelve era. hay cosa. Pero es que sí, esos casos no sé, o sea, Pero son- entonces como imagínate, o sea, Constantine, que le quita el cáncer. Jacobo Greenberg, que era un científico, sí, precisamente pues para desmentir ese tipo de creencias que se generan en la sociedad, pues fue a ese lugar y todo. Porque Y de se hecho, dio- él y se- fue escéptico. sí, pues es que nada más iba por 3 días allá a ver eso. Y cuando ya llegó, pues se dio cuenta de que realmente estaba pasando y se quedó allá unos cuantos meses, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, Yo lo escuché por encima. Por eso sí, Esos eso videos, sí. esos No soy tan empapado, Y por, pero y por pues, eso sí, era no que funciona. él ya empezó a generar como tal otro tipo de conciencia, otro tipo de forma de pensar, y ya empezó a explicar otro tema que es lo de la sintergia, creo que se llama. algo así, sí, es como una visión extra normal, no sé, digamos, Sí, ya una es- visión adicional que puede desarrollar el ser humano. Y él hacía era como unos experimentos en niños, recuerdo, no sé si hacía más, pero recuerdo uno en específico que era con niños, y digamos, les tapaban los ojos y les ponían un número o un color enfrente y los niños podían adivinar el número y el color. No sé si también puede hacer o se pueda llegar a eso con programación neurolingüística, porque de hecho eso es lo Sí. que hacen los adivinadores, digamos, que
sugestionan a las personas para que den un resultado o Sí. una respuesta Es que indicada. Entonces, es que eso es lo puede que- pasar de esa manera, como puede que no, porque digamos el caso de esta señora sí era, pues, o sea, fue comprobado por muchas personas que sí. Un poco Pero es que es eso, sobrenatural. de eso es lo que se pueden valer los escépticos, que es de pronto sí, de estudiar de pronto mejor todas las condiciones del entorno, de las personas, de cómo se alimentan, de todo eso, tal vez haya una explicación. Pero también estoy de acuerdo con el argumento que decía Fabián más temprano. Muy probablemente es solo que en este momento nuestra ciencia, nuestra tecnología todavía no nos ha dado las herramientas para poder estudiar eso un poco más y acercarnos un poco más a eso. Por eso pues es válido el escepticismo ahorita, pero creo que asimismo es igual de válido tener la mente abierta para Esas exacto. posibilidades de que realmente... ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal Exacto. si el universo nos escuche? ¿Qué tal si podamos manifestar? Como con este experimento de la Orle Rendija, que Sí, sí, una de sus, o sea, no digo que esa sea, pero una de sus interpretaciones dice que la perspectiva, el ojo del espectador modifica la Modifica forma, el resultado, sí. el resultado en que le se mueve o no la Ajá, sí. materia, ¿sí? Pues como yo entiendo esa teoría, es más que todo como que, o sea, no es que exista algo fijo, sino todo se está moviendo, ¿sí? Entonces, o sea, ya no se mueve como tal una partícula, sino pues ya se mueve como una onda. Entonces, cuando el ojo o una cámara pues lo analiza, pues está analizando esto, pero realmente es algo Aparte que se de la está onda, moviendo. exacto, Sí, es sí. algo que se está moviendo constante, Ujú, pero el ojo nada más o la cámara logra visualizar lo que sucedió en ese momento, como una foto. por Una decirlo así. fotografía. Exacto, es como, siempre va a digamos, estar muy no sé, sesgado. en una piscina o en el mar hay una ola y usted lo que hace es coge un vasadito de esa ola, usted se quedó con el vasadito, pero la ola sigue. Es como eso, Pero sí, entonces... no sé, me parece válido dejarle también como campo abierto a eso, de que muy probablemente sí exista, no podemos, Lo que y no, pasa es- no, digo, no lo defiendo porque acá la mayor, todos creamos en esto, sino que creo que eso es justo, se le hace Sí. justicia al dejarle la posibilidad de que sí De que sea así. sí, Es a que que así no. como que bueno, también, si hay buenos argumentos de escepticismo, Ujú. bienvenidos, Justamente. si quieren coménselos, ahí Es que justamente, o sea, yo digo que la creencia ciega es ignorancia, pero el escepticismo ciego también es un grado de ignorancia, Claro. porque no podemos simplemente a que todo es sí o todo es no, porque la vida nos ha enseñado que muchas veces no es Sí. así. Sí, pues no, pues uno igualmente va construyendo como unas estructuras, unos argumentos, por decirlo así, que de cierta forma pues están muy fortalecidos y pues pueda que llegue una idea que se los derrumbe, como pues hasta el momento. Igual es de Como pronto un poco muchas de, veces nos de habrá naturaleza humana el cambio, ¿no? Exacto. Precisamente es eso, es como llegar a listo, usted puede tener unas bases súper rígidas, súper esto, pero puede llegar a una acción, un momento específico, Exacto. le cambia Y totalmente lo importante el es también pensamiento. es estar abierto a recibir Claro, eso, ¿no? porque lo ideal es, es hay mantener muchas- ese cambio. Hay muchas personas que, no sé, o sea, quiero tomar el ejemplo que usted puso, digamos, de su papá. Pues él, pues a lo largo de su vida ha tenido una crianza, ha tenido unas creencias, ha tenido pues una Claro. fe tan ciega y tan marcada en que las cosas son como lo dice la religión, que Sí. para él en este momento es imposible verlo desde una perspectiva diferente. Y Exacto. para él está justificado lo que está sucediendo. Exacto. Pues tampoco lo podemos juzgar porque pues, Exacto. no depende de él. O sea, Claro. es como todo, todos somos víctimas de nuestras circunstancias. Pues él está siendo en este momento víctima pues no sé si echarle la culpa a la religión o bueno, pero pues también es por lo mismo, por todo lo que ha pasado a lo largo de su Pues de pronto vida. él esté en lo correcto y nosotros somos O los de pronto, equivocados. exacto. Pero sin Uy. embargo, Uy, yo creo que era o sea, así. sin embargo, o sea, es que No lo sabe, pero Pero, yo podría justificar algo así si, digamos, no sé, dicen, es que ese pueblo está maldito y una montaña se le derrumba encima. Yo digo, bueno, puede que sea así, porque ya eso no lo decidió el mismo humano. Pero cuando la decisión la toma el humano, pues sabiendo que el humano pues está tan sujeto a tantas cosas, o sea, a manipulaciones, a creencias erróneas, a pensamientos, o simplemente a filtros de su propia visión que no le permiten ver el panorama completo, o sea, pierde validez porque el humano puede estar equivocado. Sí. Y cuando digamos, no sé, o sea, no podemos culpar a Dios no sé, por una inundación, no podemos decir, es que Dios se amangualó contra este pueblo porque la inundación llegó a las casas. No, fueron las decisiones de las personas que decidieron construir ahí o decidieron, no sé, digamos, recuerdo que antes, creo que era Kennedy, había una localidad, no recuerdo cuál específicamente, que antes era un humedal.
ese humedal lo rellenaron para hacer casas. No, no es Kennedy, es Creo que más era al sur. Fontivo, ¿No ¿no? era Suba? No, es al sur. Bueno, creo que es el Tunjuelito. Bueno, no me acuerdo. Pero es una localidad que se inunda bastante. Antes era un humedal, lo rellenaron para construir casas y hoy en día ese lugar se inunda continuamente. ¿Y es por qué? Pues porque ahí, como era un humedal, pues llueve mucho. Entonces como, pues, o sea, exacto, es húmedo y la infraestructura no está diseñada para recibir tanta agua. Entonces no es de que, ay, es que Dios se mandó loco. No, simplemente, pues, o sea, ellos Fueron tomaron la decisión. decisiones humanas fueron las decisiones. que los llevaron a que... Entonces, digamos, para mí sería válido que, no sé, toda la humanidad fue arrasada por un meteorito, ¿sí? Entonces, pues nada, o sea, simplemente pasó, ahí no hay bien, no hay mal, ¿sí? No sé, cayó un rayo y mató a muchas personas, ahí no hay bien ni hay mal. Pero pues cuando ya es una persona consciente que toma la decisión, ahí sí hay bien o hay mal, porque pues o sea, está imponiendo su ley, su realidad, su verdad sobre otras personas que pueden tener una visión diferente. Ujú. Bueno, listo. Gracias por acompañarnos hasta este momento. No se olviden dejar su comentario, qué opinan acerca de lo que hablábamos, cómo ven ustedes el tema de la espiritualidad. Han tenido como esos momentos en los que se han cuestionado de si lo que de una u otra manera desde pequeños han venido construyendo pues no es tan así. Pronto pues déjenos en los comentarios qué opinan al respecto. Si están de acuerdo, si están en Exacto. contra, si tienen una visión completamente diferente, pues será bien recibido en los comentarios. No se olviden darle me gusta, suscribirse, compartirlo pues a las personas de pronto que necesiten de pronto como un punto de partida para cambiar un poco el chip. Entonces no se olviden compartirlo con sus seres queridos, familiares, amigos, con quien desee. Recuerden dar like, comentar, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos, bueno, YouTube, tenemos Spotify. Spotify y creo que ya, ¿verdad? Sí, Tenemos por Kik, ahora. tenemos Kik. Sí, síganos en Kik. Y pues que esta es la manera de apoyar, entonces un like, un comentario, compartirnos. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.